Buenas tardes, en este código les vamos a explicar un juego de Hanoi. Pues como primero, para esto vamos a importar lo que son dos librerías que es Import Time y Import Tkinter. Como ustedes saben, el Import Time se usa para controlar pues los intervalos del tiempo durante la animación pues de los movimientos de los discos de este juego. Y como saben, el Tkinter pues es una biblioteca estándar para Python pues para que cree interfaces gráficas. Después tenemos lo que es la clase que es Hanoi GUI. Esta clase maneja la interfaz gráfica y la lógica para resolver el problema del juego que es lo de la torre Hanoi. Después de esto vamos a tener un inicializador que es lo del el def init. Bueno, este es el constructor de una clase que inicializa la ventana del tkinter para el número de discos y también almacena una lista de movimientos, lo cual pues lo podemos llevar a llamar como métodos. Después para esto tenemos lo de la configuración del GUI que se encuentra en lo que es la línea la del dev setup GUI. Bueno, esta te configura la interfaz gráfica como tu título de la ventana, una creación de lienzo, la inicialización de algunas varillas como lo que es rods o rods positions, entre otras. Ya después para esto lo que vamos a hacer en lo que es la línea de depth draw rows, bueno pues esta nada más dibuja las varillas en el lienzo. Lo que es depth draw disk, esto es lo que busca nada más los discos. Para mover el disco, que es lo más interesante, tenemos lo que es la definición de dev move disk. Esto, pues como ya lo había dicho, mueve el disco de una varilla a otra, actualizando la posición del lienzo, haciéndolo al juego ya mejor. Después tenemos lo del algoritmo del Hanoi. Bueno, el Hanoi resuelve el problema de la torre de Hanoi, como lo dice, pues de forma recursiva y almacena los movimientos donde dice self mobs, esa es. Para ejecutar obviamente todo esto y la solución en DevSolve, esto es llama el método Hanoi para que calcule los movimientos y luego los ejecuta moviendo los discos. Y ya para finalizar y la función principal lo que es def main, bueno main obviamente como ya saben pide al usuario que ingrese el número de discos para que cree la ventana en tkinter y una vez en esta instancia pues lo del juego Hanoi GUI comienza el bucle principal del tkinter. Y ya por último para que pueda correr nuestro código en lo última que es if name entre comillas main, pues verifica si se está ejecutando el programa principal y en ese caso llama main para que lo corra. Y en este caso una pequeña demostración que funcione es así. Te pide que ingreses el número de discos, vamos a ingresar que son 7, te muestra lo que es ese y solito va calculando y ejecutando estos. Gracias. Bueno, tenemos este segundo código que va a permitir al usuario generar y graficar una función matemática para también calcular lo que es una sucesión. Para esto hoy tenemos las importaciones que es import numpy, import matlob, import tkinter también y como ya saben, bueno, tenemos la biblioteca que es import numpy y esta sirve para calcular el cálculo numérico y operaciones. Lo de MATLAB es una biblioteca para la creación de algunos gráficos y el tkinter, como ya lo había explicado, pues es una biblioteca en Python para pues, crear interfaces gráficas. Bueno, primero de esto, en DevCreateVector, esto vamos a crear un vector. Tenemos que crear un vector X de n elementos, comenzando con pues lo que ustedes tengan y aumentando en incrementos también. Luego tenemos los de DevCalculateVector, que también es para calcular el vector Y. Calcula el vector Y como sin y para que cada elemento lo agarre como X. Luego vamos a graficar, que esto no es nada más que para graficar. Genera y muestra una gráfica de Y igual a sin que tienes X utilizando la biblioteca que es matplotlib. Después vamos a tener que calcular la sucesión y esto lo hacemos con dev calcular successions. Bueno, pues calcula una sucesión en donde cada término que se define como 1 más 1 entre el número para que al final tu i desde 1 llegue hasta lo que es n y así lo crea. Después vamos a mostrar una sucesión en lo que es dev mostrar successions
Y esta pues obviamente muestra los términos de la asociación en cuadro de mensaje utilizando lo que es la biblioteca. Ya después vamos a ejecutar la gráfica, que es def ejecutar, y esto no es nada más que obtener el número de elementos para el vector X desde la entrada del usuario. Este lo valida y crea los vectores de X y Y luego los grafica. O sea, no es nada más que ya el usuario ingrese los datos de X, Y únicamente te los grafica ya. Después vamos a tener lo que es de ejecutar succession, que es nada más que ejecutar una sucesión. Esta obtiene el número de términos para la sucesión desde lo que es la entrada del usuario, lo valida también y ya después de esto calcula la sucesión y la muestra. Ya después tenemos lo que es def main, que ya lo había explicado, que es la función principal, y esto no es nada más que pues, configura la interfaz de Kinter. Ya saben, crea tu ventana principal, añade para organizar algunas cosas de ahí, añade etiquetas, tus campos de entrada y algunos botones para interactuar lo que es el usuario. Así lo hicimos. Los botones como es para graficar, mostrar sucesión, llama a ejecutar gráfica y ejecutar sucesión, que esto lo va a ejecutar el usuario. Y ya por último, lo más importante, el punto de entrada, el if name main, pues comprueba obviamente si también el se está ejecutando con programa principal y si sí también te lo muestra. Y aquí hay una breve muestra de cómo funciona nuestro código. Ahí lo corremos. Ahí te muestra lo que dice ingresa el número de elementos para el vector X. Ahí ingresas el que quieras, le vamos a poner un 10. Luego abajo ingresa el número de términos de la sucesión. Vamos a terminarlo con un 5 y le vamos a poner lo que es graficar. Y te grafica tu recta de X sobre Y. Ahí lo tenemos en un breve ejemplo. Y así es como funciona. Tú, dependiendo de tu función, puedes poner ahí tus números y es todo. Gracias.